Do the rules for how to use accent marks in Spanish confuse you? Well, you've come to the right place. In this video, we'll show you a step-by-step process for figuring out which words in Spanish have accent marks. Are you ready to get started? Let's see what's going on in Dunia's Spanish class. Hey everyone, Maria here with Take Lessons Live, bringing you the latest Spanish tips from our virtual classroom. In this video, our expert instructor Dunia is going to share the rules for using Spanish accent marks. So grab your notebook or your Spanish journal and be sure to hit subscribe to receive more helpful tutorials like this one. Y los acentos en español son muy importantes para poder leer apropiadamente. Aquí tenemos los acentos. ¿Qué es una sílaba tónica? Es que una de las sílabas se pronuncia con mayor fuerza, con mayor intensidad. Por ejemplo, caballo, pilotar, pilotar, perejil. ¿Cuál es la sílaba tónica? Vamos a ver. Perejil. Perfecto. ¿Qué hay de merluza? Merluza. ¿Cuál es la sílaba tónica? Muy bien. Merluza. I'm going to type the word caballo. We are saying that we can divide this word in 3 syllables. Yo, the last syllable, is called última. Última means last. Va is called penúltima. And ka is antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. What if there is a word with 4 syllables? We will say antepenúltima. Una sílaba tónica es la que tiene mayor énfasis. Se pronuncia con mayor intensidad. I'm going to give you some random words. Les voy a decir algunas palabras y levanten la mano, díganme cuál es la sílaba tónica. Por ejemplo, computadora. ¿Cuál es la sílaba tónica? Computadora. Penúltima, muy bien. Ahora, lámpara. 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 ¿Cuál es la sílaba tónica? A ver, Donna. Antepenúltima. Excelente. Antepenúltima. Lámpara. Muy bien. Ricardo, en su nombre, Ricardo. ¿Cuál es la sílaba tónica? Ricardo. La penúltima, car. Exacto. Ricardo. Muy bien. Vamos a distinguir cómo marcar los acentos. So some words in Spanish, you will need to mark the accent, but every word in Spanish has a tonic syllable. Agudas, llanas, estrújulas. Sobreestrújulas. La primera tipo de palabra es la palabra aguda. Las palabras agudas llevan acento todas las palabras que terminan en N, S o vocal. Si es una palabra aguda y termina en S, N o vocal, se acentúa. Vamos a ver un ejemplo. Canción. What is the tonic syllable?
La sílaba tónica es canción o canción. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál es la sílaba tónica, Ricardo? Sion. Sion, exacto. Esa es la sílaba tónica, sion. So, la palabra canción, la sílaba tónica es sion. Y esta palabra es aguda porque la sílaba tónica está en la última sílaba. Las palabras llanas. Las palabras llanas llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Las palabras llanas. Les voy a dar un ejemplo. Una palabra llana sería como merluza, Verónica. Esa es una palabra llana. También tenemos palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas llevan la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, pájaro. Cámara. Voy a escribir estas palabras, pájaro y cámara. Las palabras sobre esdrújulas llevan la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Un ejemplo de una palabra sobre esdrújula. Prácticamente. Prácticamente. Químicamente. Románticamente. Rústicamente. Rápidamente. Todas esas palabras que terminan en mente son sobre esdrújulas. Now you know that we have a sílaba tónica, right? In every Spanish word there is a sílaba tónica. But you also know that there are 4 kinds of words. Who can name the 4 kinds of words? Ricardo? Aguda. Llanas. Esdrújulas. Sobre esdrújulas. Si es palabra aguda y termina en NS o vocal, marcamos el acento. Las palabras llanas se marca el acento cuando la palabra no termina en NS y vocal. Las palabras esdrújulas siempre se marcan. So that's easy, right? Because you just gotta decide, is this a word, esdrújula? Then I mark the accent. Okay, and we have las palabras sobre esdrújulas. These ones also, they always get marked. Okay? Para marcar el acento en la computadora, ustedes tienen que presionar control y después la tilde. Hay una tilde en su computadora. Hey guys, thanks for tuning in. We hope you learned a lot in this Spanish class with Junia. If you want to learn even more and get fluent in Spanish faster, click on the link in the description box below. With Take Lessons Live, you can access free Spanish classes just like this one. Don't miss out, click the link now.